Tú limpias nuestro corazón. Tú puedes sanar las heridas causadas por el pecado y librarnos de la culpa. Y eso también nos trae a este lugar, Señor, porque tú nos has dado la reconciliación entre el Padre y nosotros. Por eso hoy somos hijos de Dios. Y por eso adoramos tu nombre, alabamos tu nombre, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, te reconocemos como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y por eso lo que más queremos, Señor, es honrarte. Es que tu nombre sea exaltado y santificado en medio de una sociedad perversa. Pero que nosotros como cristianos obedezcamos y atendamos a tu palabra cuando nos dice ser sal y luz del mundo. Por eso estamos aquí, para que tú nos hables, Señor, para que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y quebrante nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia. Y pedirte, Señor, que como lo dices en Romanos 8:28 en adelante, que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Nuestro mayor deseo, Señor, es parecernos más a tu Hijo Jesús. Por eso rogamos que nos hables en esta clase, que nos hables en la predicación de tu palabra también, que la predicación de tu palabra sea poderosa, que tu Espíritu Santo respalde la predicación y pueda hablar a los corazones, incluso a las personas que vendrán hoy por primera vez, que no te conocen, que vean el Evangelio, vean a Cristo como el Salvador y puedan venir en arrepentimiento. Por eso, Señor, oro para que nos bendigas hoy, para que nos guíes en este día, para que nos dirijas y nos ayudes en todas las cosas y en todas las responsabilidades que tenemos, tanto aquí en el Medellín como en Bello también. A nuestro pastor Sergio te rogamos que le ayudes, que le des poder para predicar y enseñar. En el Carmen también a nuestro hermano Alejandro Mirabal, a nuestro hermano Alirio Correa, también ayúdalos y bendícelos, Señor. Y al pastor Julio, quien está predicando en Armenia, también yo te pido, Señor, que lo llenes de tu Espíritu Santo y él también pueda trazar tu palabra con fidelidad y claridad. A todo esto, Señor, te damos gracias por todos los hermanos de la Grey, para que hoy, Señor, nos bendigas con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, yo les invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Estamos en la serie a los romanos. Y estamos concentrados en el capítulo 1. Ese es el texto en el cual estamos o venimos estudiando ya, por lo menos desde el domingo pasado. Estamos en el capítulo 1 o los domingos anteriores. Quisiera, a nivel de introducción, recordarles nuevamente el panorama general, nuestro bosquejo introductorio. Nuestro bosquejo introductorio es un panorama general de lo que consideramos es el tema central, por lo menos del versículo 18, capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Y si usted puede revisar su Biblia y ver todos estos versículos que hacen parte de esta gran unidad de pensamiento, podríamos decir que el énfasis es la justicia retributiva de Dios. Y el cambio que se hace es a partir del versículo 16, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Está claro, el énfasis es el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Está claro, ese es el énfasis. Pero a partir del versículo 18 el énfasis cambia, porque empezamos a ver la dinámica de que Dios le da respuesta al hombre conforme a lo que el hombre merece. Vamos a encontrar una sociedad pecaminosa y Dios en su justicia le retribuye a esa sociedad lo que esa sociedad merece por su pecado. O sea que a partir del versículo 18 vamos a ver un cambio en el énfasis. Aunque el Evangelio está presente de manera implícita, y ahorita les voy a explicar por qué, el énfasis a partir del versículo 18 es la justicia retributiva de Dios. Y esa justicia retributiva es para todos los hombres, para los gentiles y también para los judíos. Y eso lo vamos a ir viendo cada domingo a medida que vamos dando las clases y las predicaciones, cómo los judíos y cómo los gentiles hacen parte de todos los hombres que reciben la justicia retributiva de Dios. Ahora, algo que quiero que comprendamos es que esa justicia retributiva se manifiesta en nuestro pasaje a través de la ira de Dios.
Eso es lo que queda claro. O sea, esa justicia retributiva se manifiesta a través de la ira de Dios. Dios utiliza su ira para manifestar su justicia retributiva. Por eso el versículo 18 dice, miren su texto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, que el tema central de los versículos 18 al 32 es la depravada sociedad gentil, porque aquí Pablo describe no una sociedad judía, sino una sociedad gentil bajo la ira de Dios. Y esa ira de Dios, vuelvo y repito, manifiesta la justicia retributiva de Dios a la sociedad pecadora. Así que, tema central de la unidad de pensamiento, versículo 18 al 32, la depravada sociedad gentil bajo la ira de Dios. Ahora, ¿cómo Dios manifiesta su ira? Si la ira manifiesta la justicia retributiva, ¿cómo se manifiesta su ira? Y a partir del versículo 21 en adelante vamos a ver cómo se manifiesta la ira de Dios. Y en primer lugar nos podemos dar cuenta que se manifiesta a través de la creación. Y es por eso que el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Así que a través de la creación se manifiesta la ira de Dios, pero también se manifiesta cuando Dios entrega a la depravada sociedad a la idolatría. Y es un acto de Dios, entregar la sociedad a la idolatría. Y es por eso que a partir del versículo 21, Pablo nos explica este problema. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Por el contrario, se envanecieron en sus razonamientos. Versículo 23, ¿qué pasó? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Como consecuencia de eso, ¿qué pasó? Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, note bien, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. O sea, que el hecho de que los hombres profundicen o se hundan en un mar de idolatría hace parte de la ira de Dios. Es una manifestación más de la ira de Dios a una sociedad que ha decidido abandonarlo. Pero no solamente la ira de Dios se manifiesta siendo entregada a la idolatría, sino que a partir del versículo 26 nos vamos a dar cuenta que esa ira de Dios también se manifiesta cuando Dios entrega a esta depravada sociedad gentil a unas pasiones vergonzosas. Y aquí Pablo es muy claro, el énfasis está en la sexualidad. Y eso es muy claro por el pasaje. Miren el versículo 26 y 27, que son los versículos que nos corresponden en esta escuela bíblica. La depravada sociedad gentil entregada a sus pasiones vergonzosas. Voy a leer para ustedes el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Noten bien, Pablo es preciso, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Manifestando la ira de Dios es el hecho de que la sociedad depravada se abra más a la perversión, en este caso a la perversión sexual. O sea que el tema aquí en estos dos versículos que tienen que ver con las pasiones vergonzosas es la sexualidad, o podríamos decirlo, el mal uso de la sexualidad. Y esa es la entrega de Dios como parte de su ira al hombre. Ahora, notemos lo siguiente, y es ya el desarrollo de nuestros dos versículos. Tal vez no en consecuencia, o más bien desde una estructura lógica, no vemos un bosquejo, pero sí he tomado palabras claves para armar un bosquejo, y considero que el bosquejo está en esos dos versículos. Mírenlo bien. En primer lugar, las pasiones vergonzosas son contra naturaleza. Ese es el primer punto, en primer lugar.
¿Y por qué lo veo en el texto? Porque mire lo que dice la parte B del versículo 26. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de ahí yo puedo identificar una primera parte de nuestro bosquejo. Las pasiones vergonzosas son contra naturaleza. Me llama la atención cómo el argumento más fuerte que tenemos las personas heterosexuales es efectivamente el argumento biológico. Y es el argumento más fuerte para contrarrestar las enseñanzas de la ideología de género, feminismo de género o agenda LGTB. Note, ese es nuestro argumento más fuerte, apelar a la biología. Pablo también apeló a la biología. Notan, no es nuevo. Pablo está apelando a la biología para su tiempo, porque mire lo que él dice. Cambiaron el uso natural, o sea, biológico. Eso es lo que él está diciendo. Natural o biológico, por el que es contra la biología, contra naturaleza. O sea que el argumento, el cual apelaba Pablo en contra de la perversión sexual del siglo I, es un argumento biológico. Y es el mismo argumento que efectivamente los heterosexuales cristianos como nosotros utilizamos para defender la verdad del Evangelio y para contrarrestar algunas enseñanzas que hoy están polulando. Ahora, este argumento es fuerte para el tiempo de Pablo por muchas razones. Una de ellas es porque efectivamente la promiscuidad sexual abundaba en los tiempos de Pablo. No está de más decir que un emperador o un gobernante político podía tomar para sí a su esclavo, que generalmente era un hombre joven de 15, 14 años, y lo tomaba como su amante. Eso era muy normal en la época de Pablo, sobre todo en las cortes de la realeza o de mayor importancia política, etcétera. Podían tomar a un muchacho y lo convertían en su amante. Era muy normal. También la práctica de las orgías eran muy normales, sobre todo en el Imperio Romano, donde efectivamente el emperador podía convocar a un gran número de mujeres, acostarse con todas ellas y entregárselas a sus oficiales, a sus trabajadores, para que ellos también estén con ellas. Una especie de orgías. Eso también era muy típico en el tiempo del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué tiene relevancia? Porque Pablo está escribiendo una carta a la iglesia que está en Roma, donde está el epicentro político del Imperio Romano, donde se supone que los mayores actos de promiscuidad sexual van a estar presentes porque es la casa del mismo emperador. Y para el tiempo en el que escribe esta carta, efectivamente el emperador era Nerón, que por cierto era bastante promiscuo sexualmente. O sea que cuando Pablo da el argumento contra naturaleza, que es un argumento biológico, para su tiempo ya era bien escandaloso. Y nosotros creemos que solamente es escandaloso hoy, para nosotros hoy no. Para su tiempo ya era un argumento completamente escandaloso. Aparte, evidentemente el amor platónico de los griegos era un amor entre hombres. Nosotros también consideramos, tergiversamos ese amor platónico hoy, queriendo decir que el amor platónico es un amor imposible. Mi amor platónico, un amor imposible, pero no es así. En el banquete de Sócrates y desde la perspectiva de Platón, es un amor entre hombres, es un amor en el cual los hombres pueden compartir, en el cual se disfruta más si estamos hombres presentes. Y efectivamente el concepto griego sobre la mujer era un hombre mutilado. ¿Y por qué era un hombre mutilado? Efectivamente por eso, porque hay un disfrute pleno de la sexualidad si estamos entre hombres. Y esa es la cultura grecorromana en la cual está Pablo, y Pablo escribe la carta a los romanos. O sea que su argumento contra naturaleza o biológico sigue siendo un argumento fuerte, pero para aquel tiempo era un argumento escandaloso. En segundo lugar, las pasiones vergonzosas son lascivas. Y también lo puedo ver en el texto, en el pasaje. Miren conmigo el versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. O sea que aparte de que estas pasiones vergonzosas son contra naturaleza, o sea, van contra la biología, estas pasiones vergonzosas son lascivas.
La fuente es la laxivia, y la palabra que usa Pablo aquí por laxivia es un deseo desenfrenado. O sea, un deseo sexual que no tiene límites. Eso es lo que significa, lo que él está queriendo decir. Un deseo desenfrenado que no tiene límites. En otras palabras, que el hombre lo ha llevado a un extremo. Lo ha llevado a un extremo, sin límites. Y de ese corazón laxivo es que salen todas estas pasiones vergonzosas, que la connotación es la connotación sexual. Así que efectivamente en esta segunda parte de nuestro bosquejo podemos ver no precisamente que las relaciones contra la naturaleza vengan del amor. Y ese es el discurso, pues si se aman, ¿cuál es el problema? Pero Pablo con este argumento nos dice que no se aman, que toda relación contra naturaleza no proviene del amor, proviene de un corazón laxivo. Y noten bien, un argumento que utilizan muchas ideologías hoy es el amor. ¿Acaso dos hombres no pueden estar juntos si se aman? Y efectivamente Pablo derrumba el argumento porque él dice, en una relación contra naturaleza no puede haber amor, no hay amor, porque esa relación contra naturaleza proviene de un corazón laxivo, en otras palabras, desenfrenado, pervertido, pecaminoso. O sea que ya hemos visto dos cosas importantes en nuestro pasaje. Primero, las pasiones vergonzosas son contra naturaleza y Pablo apela a un argumento biológico. Dos, sus pasiones vergonzosas son laxivas, no provienen de un corazón amoroso, sino que provienen de un corazón desenfrenado sexualmente. Y tres, vamos a ver la tercera parte del bosquejo. Estas pasiones vergonzosas son castigadas. Y mire cómo termina Pablo en el versículo 27. Y recibiendo en sí mismos la retribución o el castigo, también se puede traducir, debida a su extravío. En otras palabras, Pablo deja por cierto asegurado que las personas que practican estas relaciones contra naturaleza serán castigadas. Y más adelante en el versículo 32 nos va a decir ante quién serán castigados. Y efectivamente será ante Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. O sea que ante la pregunta, ¿qué tiene moralmente de incorrecto esto que estoy haciendo? Pablo responde para su época todo, porque esa práctica será castigada por Dios. Se recibe la recompensa, se le retribuye al pecador por su pecado. ¿Y cuál es esa retribución? El pago de ese pecado, el juicio, la condenación. O sea que vemos tres cosas importantes en el pasaje. Número uno, pasiones vergonzosas contra naturaleza, apelación a la biología. Número dos, pasiones vergonzosas son laxivas, no provienen del amor, sino de un corazón perverso y pecaminoso. Y número tres, dichas pasiones vergonzosas serán castigadas por Dios. Y el verbo que utiliza Pablo ahí para decir y recibiendo en sí mismo la retribución es un verbo, es decir, que puede cumplirse en el futuro, pueden recibirlo en el futuro como lo pueden estar recibiendo ya. O sea, el solo hecho de que esa sociedad se deprave más en sus relaciones contra la naturaleza ya es un castigo de Dios. Y eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Cuando él dice y recibiendo, ese verbo recibir no significa simplemente en el futuro tendrán que darle cuenta a Dios y serán juzgados, sino que ya hoy en el presente están siendo castigados por Dios. Su propio desenfreno sexual que no tiene límites ya es un castigo de Dios, porque los endurece más. Esto me recuerda las palabras del Señor Jesús contra los fariseos, cuando les dice, les gusta orar en público, cuando ayunan, salen con el rostro para que todo el mundo los vea. He aquí yo les digo, ya tienen su recompensa. En otras palabras, no tienen que esperar hasta el juicio para ser castigados, sino que en el presente ya serán castigados, y su castigo es que el mundo lo reconozca, que su orgullo crezca y se endurezcan más. Y ya eso es castigo de Dios. O sea, el endurecimiento del corazón ya es castigo de Dios. Y eso es lo que Pablo nos dice. Por ende, podemos traer otro bosquejo.
un segundo bosquejo. Y este bosquejo lo he cambiado con base en el primer bosquejo que les acabo de presentar. Y miren más o menos cómo estructuro este bosquejo. En primer lugar, la relación homosexual es contra naturaleza. Número 2, la relación homosexual es laxiva. Y número 3, la relación homosexual será castigada. Ahora, si notan, he cambiado la frase pasiones vergonzosas por relación homosexual. Eso es lo que he hecho en el bosquejo. ¿Y por qué lo he hecho? Porque efectivamente me doy cuenta que el tema central es el mal uso de la sexualidad, o sea, una sexualidad que va contra naturaleza. Y por eso mi bosquejo nuevo, número 1, la relación homosexual es contra naturaleza, ya lo vimos. Número 2, la relación homosexual es laxiva. Y número 3, la relación homosexual es castigada por Dios. Ahora, si nosotros queremos hacer un recorrido en la teología bíblica, pues nos podemos dar cuenta que es así. Efectivamente, el Señor destruye Sodoma y Gomorra por los pecados sexuales que estaban cometiendo. Claro, muchos pecados más, pero uno de los pecados que llega al clímax es cuando los hombres de Dios son enviados a la casa de Lot y los hombres de Sodoma tocan a la puerta de Lot para que Lot saque a los hombres que estaban ahí. Y el verbo que se utiliza ahí es para que los conozcamos, en otras palabras, para tener con ellos cierto tipo de relación sexual. Ahora Lot, ni corto ni perezoso, le responde: no se preocupen, tengo a mis hijas. ¿Sí ha leído, no eso? Le dice: no, tranquilos, aquí tengo a mis hijas. Si no fuera por el testimonio a los hebreos o del Nuevo Testamento de Lot, que dice el justo Lot, cualquiera de nosotros dudaríamos de la fe de Lot, pero el Nuevo Testamento nos dice que Lot era justo. Evidentemente solo Dios puede dar un testimonio así. Los seres humanos no podemos hacer ese tipo de juicio de valor. Solo Dios lo puede hacer. Pero ya lo tenemos, y el Señor destruye a Sodoma y Gomorra. O sea, no es algo nuevo, lo cual Pablo está enfrentando en el siglo I, que son las relaciones homosexuales. No es nuevo, sino que es algo que ya viene, que procede desde tiempos antiguos. Es más, desde la misma caída de Adán, cualquier ser humano puede ser propenso a una relación homosexual, porque en su corazón tiene la suficiente potencia para eso. Que no lo haga, gracia de Dios, gracia común de Dios. De resto, todo ser humano en su corazón tiene la potencialidad para eso. Así que es interesante porque efectivamente Pablo trata con un tema, mis amados hermanos, que nosotros hoy también tratamos. Por eso la iglesia tiene retos. Hoy hay retos para la iglesia. Y yo podría decir que la iglesia de hoy tiene 3 grandes retos, fundamentalmente. El primer reto que tiene la iglesia hoy es el feminismo de género. Ese es el primer reto que tiene la iglesia hoy. El feminismo de género, o como otros lo han llamado, feminismo radical. Es el primer reto. El segundo reto que tenemos con base en este texto es la ideología de género o políticas de género. Ese es el segundo reto que tenemos, no solo el feminismo de género, sino la ideología de género. Y en tercer lugar, estamos desafiados a enfrentarnos a una agenda LGTB+, ya no LGTBI, sino LGTB+, porque ya no hay un binarismo sexual, hombre y mujer, sino hay una multiplicidad sexual. Y uno de los representantes de la ONU dice: hay mujer homosexual, mujer heterosexual, hombre homosexual, hombre heterosexual y bisexual, y ahora hay un transespecie. Alguien que se cree gato pero que está encerrado en el cuerpo de un hombre. O sea que efectivamente la agenda LGTB ya es más, porque hay una multiplicidad sexual. O sea que no hay límites, efectivamente. Y yo creo que estos retos, la iglesia hoy debemos afrontarlos a la luz de la Escritura. No fue algo nuevo para Pablo, no es algo nuevo para Pablo, pero tampoco es algo nuevo para nosotros. Y lo estamos viendo en Romanos, como tampoco para nosotros es algo nuevo. Ahora, tenemos que hablar un poco del feminismo de género para poder entender los desafíos que estamos teniendo hoy como iglesia a partir de Romanos, a partir del texto. El feminismo de género o feminismo radical, y efectivamente todo este movimiento desde
desde la parte filosófica, se empieza a cultivar a partir de una señora llamada Simone de Beauvoir. Esta señora Simone de Beauvoir en el año 1948 escribe un libro titulado El segundo sexo. Esta señora Simone de Beauvoir en el libro El segundo sexo tiene una frase bastante polémica, y la frase polémica es: no se nace mujer, se llega a serlo. Esa es la frase polémica. No se nace mujer, se llega a serlo. Claro, efectivamente para su tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, 1948, donde había una pelea por los derechos de la mujer, ojo, que para ese tiempo no era una pelea nueva. Después de la Revolución Francesa es que empieza la pelea por los derechos de la mujer. El primer movimiento feminista no era radical, era un movimiento sufragista. Ojo, no era un movimiento de género, sino sufragista, que tenía fines de igualdad social. El feminismo radical o el feminismo de género, el énfasis ya no es ese mismo, el énfasis es el género. Es el género, ese es el énfasis. O sea que hay una diferencia entre la primera ola del feminismo y la segunda ola del feminismo, y lo quiero aclarar. ¿Por qué? Porque generalmente se dice: no, feminismo es feminismo y es lo mismo y no siempre fue malo. No, aclaro. La primera ola del feminismo tenía otros fines. La segunda ola del feminismo tiene otros fines. Así que eso también lo quiero dejar claro. Y su frase, no se nace mujer, se llega a serlo, evidentemente fue tomada a partir de 1948. Y a partir de ahí se construye toda una agenda, todo un conjunto de ideas, toda una ideología. Porque si no se nace mujer, sino que se llega a serlo, entonces mi sexualidad no es determinada por la biología, sino por la cultura. Ese es el punto. ¿Qué me hace a mí hombre? No es mi sexualidad, no es la biología. A mí me hace hombre la cultura. ¿Qué me hace mujer? No es mi sexualidad, no es la biología. A mí me hace mujer la cultura. Es una construcción cultural. O sea que a partir de ahí vemos un cambio, y este cambio es influenciado por el feminismo de género, por Simone de Beauvoir en adelante. Encontramos a otra mujer, Kate Millett. Kate Millett, y ella tiene un libro, Política Sexual, donde también tiene una frase que habla de que lo personal es político. Y evidentemente estas mujeres que he sido mencionado, bueno, fueron asociadas al Partido Comunista de la época. ¿Qué quiero decir? Que esta política de Kate Millett, lo personal es político, le da poder al Estado para que intervenga en la relación familiar. Efectivamente, el Estado tiene poder para entrometerse en la relación familiar. Así que lo que es personal ya no es personal, ya es político. Ya el Estado lo comparte o tiene que ver con el Estado, no es algo meramente personal. Y es así como el género y el sexo, y es la distinción que ellos van a empezar a hacer, y ahora les explico esa distinción, pues efectivamente ahora está en el fuero del Estado, o en el fuero del gobierno, o en el fuero político, de las autoridades políticas. Ya es algo que sale de la familia, es algo que sale de lo personal, es algo mucho más general, mucho más estatal. Luego encontramos a otra mujer llamada Monique Wittig. Monique Wittig. Y efectivamente en su libro El pensamiento heterosexual y otros ensayos, y ella nos va a decir que la mujer no existe. Evidentemente, ella está atacando al concepto que se tiene de mujer. Y su concepto es que el concepto que se tiene de mujer ha sido una imposición cultural que viene a través del patriarcado. O sea, lo que hoy yo entiendo por mujer es una imposición cultural que viene de parte de los hombres, del macho, del patriarcado. O sea que hoy una mujer es porque el patriarcado determinó que así debería ser una mujer. Por eso ella dice: no, la mujer no existe como hoy la entendemos, como el concepto que hoy tenemos de mujer. No, por eso habla de una multiplicidad de formas sexuales. No hay un binarismo sexual. No estamos hablando aquí de hombre y de mujer. Estamos hablando de que una mujer puede ser heterosexual, pero una mujer puede ser homosexual o puede ser bisexual, si quiere.
Y eso se debe respetar porque hay una multiplicidad de formas sexuales. Es más, la mujer tiene la capacidad de ella misma construir su pensamiento y construir su esencia. Y nos llevan a pensar algo así como una especie de hoja en blanco, donde cada quien tiene el poder de construir lo que quiera construir por la cultura. ¿Sí? Es así de sencillo. Así que si alguien nace mujer biológicamente, según los cromosomas, es mujer, su cerebro tiene un diseño de mujer, pero se siente hombre, o se cree hombre, o se autopercibe hombre, pues finalmente lo que pesa es esa autopercepción, más no lo que dice la biología, sino cómo se autoperciba. ¿Por qué? Porque hay multiplicidad de formas sexuales. Está el caso del hombre, este hombre como de 56 años, que se cree niña de 6 años. Entonces se viste como niña, se pone un tutú, etcétera, un biberón, y es un hombre de 56, pero se cree niña de 6, porque hay una multiplicidad de formas sexuales que deben ser respetadas. Otra mujer, Judith Butler, ella en el libro El género en disputa tiene una frase que dice: el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe en realidad. Ahora, mire lo que está ocurriendo aquí. Lo que está ocurriendo es que todas estas ideólogas de género no están distinguiendo entre sexualidad y género. O sea, efectivamente lo que quieren decir es que mi género, masculino o femenino, no proviene de la biología. Es decir, si tengo órganos genitales masculinos, eso no define mi género. Yo puedo tener órganos genitales masculinos, pero ser o sentirme mujer. Eso es lo que quieren decir. Es decir, mi sexualidad, mi biología no determina mi género. Y como no, lo que importa no es la sexualidad, lo que importa es el género, porque finalmente, pues como lo dice Judith Butler, la distinción entre sexo y género no existe. ¿Notan? No hay diferencia entre lo biológico y lo cultural, para nada, sino que en sí es la misma cosa. Entonces, finalmente, ¿por qué preocuparnos si tengo órganos genitales masculinos o tengo órganos genitales femeninos? Finalmente eso no importa, lo que importa es cómo me sienta, cómo me autoperciba o cómo culturalmente me desarrolle. Finalmente, eso es lo que importa. Así que no está de más volver a recordar como eco las palabras de Pablo, cuando dice: cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Efectivamente, la apelación a la biología para Pablo fue muy importante, y eso es lo que el feminismo de género hoy está atacando para sostener sus argumentos. Podríamos decir que del feminismo de género desembocamos en la ideología de género. Entonces, ¿qué es la ideología de género? Para eso cito a Agustín Laje, que nos explica un poco más en sus palabras lo que es la ideología de género. Él dice que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas con propósitos políticos autoritarios que desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican a partir de la cultura. Y yo quiero que analicemos esta definición, que por supuesto los ideólogos de género y las líderes feministas no aceptan esta definición. Y les voy a decir por qué no la aceptan. Porque a los ideólogos de género no les conviene definir términos ni definir conceptos. Por eso los conceptos y los términos ellos los dejan para que la sociedad los interprete. Y es por eso que dicen: no, yo entiendo por ideología de género esto, tú puedes entender otra cosa. Lo importante es que nos toleremos. Ese es el discurso. Pero no llegan a definir lo que es ideología de género, ni tampoco llegan a definir lo que es género, lo que es sexualidad finalmente. Finalmente se confunde en su discurso. Vamos a analizar esta definición. La ideología de género es un conjunto de ideas, por eso es ideología, porque es un conjunto de ideas. Pero este conjunto de ideas son anticientíficas. Y la razón por la cual es anticientífica, porque la misma medicina y la misma ciencia explica la sexualidad del ser humano desde la biología.
Es más, cuando se hace una ecografía, el doctor te dice es mujer o no, o es hombre, punto, desde la ecografía. O sea, no ha nacido, pero ya la propia medicina distingue las sexualidades del vientre. O sea, la ideología de género propone una cosa anticientífica con propósitos políticos. ¿Y por qué con propósitos políticos? Porque la ideología de género no es una minoría que se mueve sola, es una minoría que está siendo respaldada políticamente por grandes instituciones y organizaciones. Es por eso que es político. Y es más, llama la atención como muchas personas que salen a marchar en cuanto a la ideología de género y llevan el rostro del Che Guevara a las marchas, etcétera, etcétera, para defender cierto tipo de relaciones homosexuales y lo ponen como un baluarte en sus marchas, pero efectivamente no se dan cuenta que el Che Guevara hizo uno de los lugares para matar homosexuales en Cuba. O sea, finalmente hay una contradicción política ahí, pero no es lo que importa el concepto, lo que importa es sentirnos apoyados por grandes movimientos, por grandes instituciones, por grandes organizaciones. Sigue diciendo que desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza. ¿Qué dijo Pablo? Bueno, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Miren el argumento aquí. Efectivamente, si mi género no lo define mi sexualidad, pues esto desarraiga la sexualidad humana de su naturaleza. Entonces, ¿qué me hace hombre o qué me hace mujer finalmente? La cultura. Esa es la respuesta que la ideología de género va a plantear. La cultura me hace hombre, la cultura me hace mujer. Y finalmente termina y la explican a partir de la cultura, lo que se llama construcción cultural. Y como hay una construcción cultural, hay una deconstrucción. Yo primero tengo que deconstruir al ser humano, traerlo de nuevo a cero y construirlo de nuevo según la perspectiva cultural. Y es por eso que una persona que nace mujer, porque sus órganos genitales biológicamente lo determinan como mujer, no, vamos a cero y construyámoslo de nuevo culturalmente para mirar a ver qué es. Bueno, así que esta definición de la ideología de género nos ayuda mucho a pensar en lo que es y a lo que nos estamos enfrentando. ¿Cómo se impone la ideología de género? ¿Cómo se impone? Y yo quiero darles algunas respuestas del cual creo cómo se impone una ideología de género hoy. En primer lugar, se impone porque hay una modificación del pensamiento a través del lenguaje. Se modifica el pensamiento a través del lenguaje. Si usted nota, uno de los argumentos más fuertes que tienen estas ideologías es la manipulación del lenguaje. Y ya usted bien puede ver frases que dicen, no sé, mujer de 18 años, con problemas de homosexualidad. Y usted finalmente ve y lee la noticia y se da cuenta que no es una mujer, es un hombre que se cree mujer. Pero ya en la noticia te aparece la frase mujer. O sea, hay una presuposición de que ese hombre es una mujer porque se autopercibe como mujer. Y es lo que tú lees, efectivamente, esa es la información que te llega de plano a ti directamente. Pero no te dicen hombre que se autopercibe mujer tuvo este problema. No, te dicen mujer. O sea, ya el medio de comunicación a través del lenguaje asegura que es una mujer porque se autopercibe como tal, aunque biológicamente no lo sea. O sea que hay una modificación del pensamiento a través del lenguaje. ¿Qué problema decirle a él si es ella? No, yo no te puedo decir él. Tienes cara de hombre, tienes brazos de hombre, caminas como hombre, pero te tengo que decir ella. No te puedo decir él, porque te crees mujer. Y si te digo él, te ofendo. Hay una manipulación en el lenguaje que modifica el pensamiento. Entonces yo veo a un hombre que se viste como mujer y lo trato como mujer, ¿no? O la llamo ella o señorita. Pero es una manipulación del lenguaje. Y efectivamente eso se está entrando, no solamente la sociedad ya lo está haciendo, sino la iglesia cristiana también. La iglesia cristiana también, porque muchas veces ni siquiera sabemos cómo definir a una persona homosexual. No, es un hombre,
no es una mujer, es un hombre. Es un hombre que tiene problemas en su orientación sexual, que tiene que ser corregida. Es eso, no es más. Es una mujer que tiene problemas con la orientación sexual que tiene que ser corregida. Pero muchas veces en la manipulación del lenguaje asumimos cosas como verdad que no son verdad. Segundo, silenciando voces opositoras. Efectivamente, todos estos movimientos o ideologías lo que pretenden es silenciar a todo aquel que se oponga a su ideología. Y esto sí me llama mucho la atención, porque los promotores de la tolerancia social son todas estas ideologías, pero no toleran a nadie que se oponga a ellos. No sé si soy claro. Ellos son los que promueven la tolerancia y ellos son los que piden respeto a derechos, pero cuando encuentran a alguien que se oponen a ellos, ellos no los toleran, porque no toleran que alguien hable en contra de lo que ellos están percibiendo o lo que ellos están explicando. O sea, hay una contradicción, pero la forma de imponerse es silenciando voces opositoras, empezando a callar aquellas voces que ya se están levantando en contra de estas ideologías. Número 3, la farandulización en los debates o las celebridades. Aparece un futbolista en las noticias diciendo: hey, yo apoyo al movimiento LGTB, y todo el mundo dice: si ese futbolista que es famoso lo apoya, quiere decir que está bien. Pero ¿qué tiene que ver el futbolista con una ideología de género o con un movimiento feminista radical? Solamente porque el famoso lo dijo, la sociedad lo acepta. ¿Cuántas famosas no aparecen con un pañuelo verde que es pro aborto y las entrevistan y aparecen con su pañuelo verde pro aborto? Entonces la gente dice: ay, si este es famoso y este ayuda a niños pobres, pero está a favor del aborto, ¿por qué yo no? Entonces hay una farandulización en el debate a través de las celebridades. Si la celebridad lo dijo, si la celebridad lo cree, ¿por qué el resto de la sociedad no lo puede creer o no lo puede aceptar? Número 4, hay una especie de espiral del silencio. Y esta espiral del silencio tiene que ver con que muchas veces a las personas se ha dado el caso en que creen que ya su pensamiento es un pensamiento minoritario. Y les voy a explicar este ejemplo. Si están reunidos con la familia en algún lugar y se toca el tema de la ideología de género o de las relaciones homosexuales, muchas personas que no están a favor de eso prefieren quedarse calladas, porque creen que el resto de su familia está en desacuerdo con él y apoya la ideología de género. Entonces se calla porque cree que si dice algo en contra lo van a atacar. ¿Y por qué? Porque por las redes, por los medios de comunicación se ha hecho creer que la mayoría de personas está a favor de estas ideologías. Entonces la persona que está en contra prefiere callar para no meterse en problemas con sus familiares. Pero después se da cuenta que los miembros de su familia, ninguno está de acuerdo con la ideología de género tampoco, pero nadie habló porque les da miedo chocar con otra persona en el argumento. O sea, hay una espiral del silencio que efectivamente está siendo construido por los medios de comunicación. Número 5, violando el derecho humano de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y efectivamente este es el asunto cuando se quiere imponer en los colegios la ideología de género a través de la educación. La responsabilidad de la educación de los hijos es de los padres, y es algo bíblico, pero no es solamente bíblico. Es algo que finalmente en los derechos humanos está. Es el padre el encargado de educar a sus hijos. Pero efectivamente cuando lo personal es político, como ya lo vimos, el Estado puede intrometerse al nivel personal y familiar y poder imponer una educación diferente como al Estado le plazca. Pero efectivamente esa es una forma de imponer la ideología de género a la cual pues nosotros consideramos no estar de acuerdo en absoluto. Número 6, a través del financiamiento. Todas estas ideologías están siendo financiadas por grandes instituciones y organizaciones. Es más, mucha gente de la más poderosa en el mundo es homosexual hoy. O sea que ellos mismos desde el poder y desde la economía están promoviendo todas estas ideologías o movimientos. De ahí que el feminismo de género y la ideología de género tiene financiamiento económico. Si no, miren a Planned Parenthood. Planned Parenthood, en la página web de Planned Parenthood dice lo siguiente: el aborto es una manera segura de terminar un embarazo.
Y esta es la organización que efectivamente tiende a defender los derechos de la mujer y de los derechos de los niños pobres a través de los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Pero cuando usted se mete en la página web de Planned Parenthood, dice: el aborto es una manera segura de terminar un embarazo. Conoce más sobre la píldora abortiva y el aborto realizado en una clínica. Y es Planned Parenthood el que está promoviendo todos estos lugares abortistas, efectivamente. Y es porque a través de esto hay financiamiento económico, o el aborto es gratuito. No, efectivamente tiene un valor, y esa es la idea: cobrar por cada aborto. ¿Y a dónde va ese dinero? A las arcas de la compañía. O sea que hay un interés político y económico detrás de esto. Y son grandes organizaciones como otra, Open Society. La Open Society Foundations trabaja para construir democracias vibrantes e inclusivas, cuyos gobiernos sean responsables ante sus ciudadanos. Y lo tremendo es que si usted ve y se mete a la página de Open Society, se va a dar cuenta que ellos van al África, ayudan a los niños pobres, hacen buenas obras. Pero dentro de esa misma lista de responsabilidades que tienen, va a encontrar una que es el aborto y la diversidad sexual. O sea que las grandes fundaciones o instituciones que de alguna manera están tratando de proteger a la sociedad, al mismo tiempo están promoviendo ideologías de género y promoviendo movimientos feministas pro aborto. Bueno, no está de más mencionar a Profamilia en Colombia. Cuando usted entra a la página web de Profamilia, evidentemente lo primero que va a encontrar es sobre el aborto. Aquí se puede abortar seguramente. Y hay una frase ahí, eso se lo dejo de tarea para que lo mire usted mismo, cómo te aparece de primera entrada Profamilia y te aparece la frase sobre el aborto, como sin problemas puedes abortar aquí, no hay problema, es algo muy seguro para ti. Ahora, ¿qué respuesta tiene que dar la iglesia ante todos estos desafíos? Bueno, la primera respuesta que debe dar la iglesia es a través de la verdadera masculinidad y a través de la verdadera feminidad. O sea, entre más nos comportemos nosotros como hombres o como mujeres según la Biblia, más contrarrestamos estas ideologías y movimientos, porque si los cristianos no entendemos bien lo que es la masculinidad bíblica ni la feminidad bíblica, entonces ¿cómo vamos a contrarrestar esto? Y efectivamente la verdadera masculinidad y feminidad empieza en casa. Y para los que estamos casados, la verdadera masculinidad es amar a nuestras esposas como el Señor amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efectivamente, cada uno cumpliendo su rol como hombre y como mujer según la voluntad de Dios. O sea que empieza en la familia para que la iglesia responda a través de una masculinidad y verdadera feminidad bíblica. Número 2, a través de un lenguaje bíblico claro y preciso, no ambigüedades. Nosotros como iglesia tenemos que eliminar las ambigüedades en el lenguaje, no ambigüedades. Tenemos que ser claros en el lenguaje, tenemos que ser precisos y definir las cosas como son. El argumento fuerte del feminismo de género son los feminicidios. ¿Pero qué es un feminicidio? Y hoy en día se dice un feminicidio es porque una mujer se mata a una mujer. Pero eso no es un feminicidio. Un feminicidio es matar a una mujer por ser mujer. Eso es diferente. Eso es diferente. Matar a una mujer por ser mujer. De lo cual yo no estoy seguro que eso ocurra realmente. Que un hombre vaya por la calle diciendo voy a matar mujeres porque son mujeres. No creo que eso ocurra, pero ese concepto es el que se toma el feminismo efectivamente para toda su ideología. Pero la iglesia tenemos que aprender a definir términos y conceptos y mantener un lenguaje bíblico ante estas cosas para combatir. Número 3, a través del buen ejercicio de la razón. Nuestra fe es razonable, nuestra fe no es anticientífica. Si ni siquiera Pablo es anticientífico, ni siquiera Pablo es antibiología. Él mismo está dando una apelación biológica. O sea que nosotros como iglesia tenemos una fe razonable y también debemos recibir como regalo de Dios a la biología humana y a los avances médicos de la ciencia, efectivamente, que se ajustan a la palabra de Dios.
Número 4, a través de la oración intercesora. Mis hermanos, debemos orar continuamente por esto. Número 5, a través de la práctica de la evangelización. ¿Por qué? Porque estas personas pueden ser salvas. Efectivamente, el homosexual puede recibir el evangelio, puede reconocer a Jesús como su Señor y Salvador y puede ser salvo. El Señor puede salvarle, pero nosotros como creyentes debemos evangelizar. Número 6, y a través de la elección de gobernantes que no apoyen estas ideologías. Cada vez nos estamos viendo más en estrecho. Efectivamente, porque el gobernante va para donde la sociedad y las instituciones y organizaciones económicas empujan. Cada vez está más en estrecho. Sin embargo, la premisa está a través de la elección de gobernantes que no apoyen estas ideologías. En la predicación tal vez podemos avanzar en los textos siguientes y vamos a ver cómo el evangelio es una respuesta absoluta a todas estas problemáticas. Sigue siendo el evangelio la respuesta definitiva. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias por esta clase, Señor, por ayudarnos, por darnos un poco más de claridad y por permitir, Señor, que como iglesia nos unamos por esta causa efectivamente a la luz de tu palabra y no a la luz de nuestros propios conceptos o filosofías. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a iglesia a orar de manera intercesora, a practicar la evangelización, a mantener un lenguaje bíblico claro y preciso a la hora de hablar estos temas y sobre todo, Señor, a vivir en una verdadera masculinidad y en una verdadera feminidad bíblica como tú lo has mandado, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.